Buenos días a todos. Estamos en otra nueva sesión de la Fundación Renal y tenemos de nuevo como invitado a Carlos Narváez Mejía, que es coordinador de la Unidad de Nefrología Diagnóstica e Intervencionista del Hospital Universitario Puerta del Mar, que ya nos dio la parte uno y gustó tanto que le pedimos que nos diera la parte 2. Y yo creo que vamos a aprender muchísimo contigo, Carlos, que eres súper docente y bueno, estamos deseando escucharte. Así que cuando tú quieras, adelante. Muchas gracias, Lola. Y bueno, por hacer spoiler, creo que parte 2 se queda corta y posiblemente hay una parte 3 porque el temario es tan Bueno, amplio que no iba a servir el tiempo que teníamos para explicarlo todo. Así que queda abierta una posible parte 3, ¿vale? muy bien. Y bueno, nada, el título hago mención a dar un poco de importancia al focus en nefrología, explorando un campo más allá del Vexus, porque curiosamente parece que el focus hubiera despertado con la llegada de la exploración de la valoración de la congestión, la exploración pulmonar, y parece que ahora Focus solo se tratara de hacer Vexus a nuestros pacientes, de hacer luz a nuestros pacientes, ya lo explicamos en la primera parte, y no, el Focus va más allá de esa exploración. Tenemos una herramienta importante que es la ecografía y que esto, utilizándola bien, nos va a potenciar nuestras habilidades como médicos y, por supuesto, en mejora de la atención de nuestros pacientes. Entonces, yo creo que lo de hoy es clave para que el que no lo tenga todavía presente, pues se motive y se pueda iniciar con unos conceptos básicos viendo la utilidad y la aplicabilidad que tiene la ecografía, el focus, en nuestra área, que es la nefrología. Estos son mis conflictos de interés. Todo el material que vamos a presentar, casi el 100% pertenece a nuestra unidad. Y bueno, un poco haciendo énfasis a la aplicabilidad del focus. Antiguamente, nuestros pacientes se beneficiaban de las exploraciones diagnósticas, incluso intervencionistas, en manos de otras especialidades, y la idea es que este concepto, a medida que la ecografía se va haciendo casi que universal y se va difundiendo a todo el gremio médico, y en este caso para la nefrología, la idea es que no cambiemos el concepto, pero sí podamos utilizarlo para valorar a nuestros pacientes en cualquier ámbito en el que se encuentre. Y esto es la versatilidad que ofrece la ecografía a día de hoy. Cada vez sus dispositivos son más pequeños y más portátiles, y eso hace que podamos emplearlos en cualquier momento, en cualquier situación. Y esto es lo que se denomina como focus, point of care ultrasonido, ecografía a pie de cama, ecografía clínica, como se quiera enfocar, pero es la ecografía que nosotros podemos aplicar a nuestros pacientes en función de la circunstancia, el cuadro clínico o lo que nosotros queramos buscar en el paciente. Ya estuvimos hablando en la primera parte de toda la utilidad con la exploración pulmonar, y ahora saber que la ecografía ha permitido una puerta de entrada a la ecografía intervencionista, y que esto no es nuevo, esto ya se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Todos los que hacemos intervencionismo sabemos que la ecografía ha sido un pilar fundamental a la hora de emplear esta técnica para colocar un catéter, hacer una biopsia renal, valorar nuestro acceso vascular, hacer una punción ecoguiada, y que la ecografía ha hecho que estas técnicas sean mucho más seguras, sean mucho más fáciles, y es lo que vamos a intentar explicar en la mañana de hoy. Saber que la ecografía intervencionista ha supuesto para muchos como un atractivo o una mejora en la especialidad de la nefrología. Ya algunas técnicas se hacían en algunos sitios, otros las han desplazado y han preferido que sean otros especialistas los que la hagan. Y bueno, saber que la ecografía intervencionista es mucho más allá también de hacer una biopsia renal, tanto de injerto como de nativo, o de valorar el acceso vascular y hacer una punción ecoguiada, ¿no? Sino que la ecografía también se le está dando cada vez mucho más uso, y ya casi que obligatorio, en la inserción de catéteres transitorios, tunelizados, incluso colocación ecoguiada percutánea de los catéteres peritoneales, y que también se puede emplear como abordaje diagnóstico en el drenaje de colecciones, bien sea toracentesis, paracentesis, drenaje de colecciones en el injerto. En fin, que tiene mucha utilidad la ecografía intervencionista, y yo en la charla de hoy voy a explicarlo de una forma mucho más práctica, algunos vídeos resumidos de todo el campo que tiene la ecografía intervencionista,
y espero que pues, a todos les guste, ¿no? Para empezar, el POCUS y su familiaridad con el riñón viene haciéndose hace mucho tiempo, ya sea como valorar el riñón en nuestra consulta, en la hospitalización, en el contexto de un fracaso renal agudo, o incluso en la realización de una biopsia renal, que si recordamos, nos remontamos a 60, 70 años atrás, este médico, Niels Ohlwald, en el año 44 ya empezó a hacer las primeras biopsias renales y que estas biopsias se hacían sin la ayuda del ecógrafo, se utilizaba la localización antes con ayuda de la radiografía y después con ecodirigida, sabiendo que habían dos riñones, que el riñón estaba bien posicionado, se hacía la técnica por balanceo de la aguja. Y aquí voy a poner un vídeo que bajé de YouTube y nos explica perfectamente a lo que estábamos expuestos haciendo una técnica en el que no teníamos ninguna ayuda, ningún apoyo visual dirigido como es la ecografía, pero que era el recurso que se tenía en ese momento. De hecho, creo que en algunos sitios todavía se sigue empleando esta técnica, pero bueno, que la ecografía, ahora lo veremos, nos ofrece seguridad, nos ofrece una garantía y, por supuesto, pues nos disminuye la posibilidad de que nuestro paciente pueda tener complicaciones, porque vamos a intentar hacerlo de una forma guiada y en el caso pues, de un paciente concreto, en el sitio indicado, ¿no? Aquí en esta técnica se hacía por referencia anatómica, si el riñón se movía con los movimientos respiratorios, por supuesto, pues la aguja se movía al mismo compás del riñón, sin saber si estaba en el polo superior, polo inferior, tercio medio, si había un quiste o no, y bueno, aquí se procedía a la extracción de la muestra y efectivamente pues se obtenía un cilindro. Ahora, esta técnica, con la ayuda de la ecografía, estoy seguro que la mayoría ni se lo pensará en emplearla, ¿no? Y aquí pongo lo que se hace a día de hoy, pues se visualiza el riñón, en este caso el polo inferior, se ve en todo momento la entrada de la aguja, la salida de la aguja del riñón y que bueno, sí, la ayuda de la ecografía nos da esta certeza, esta seguridad, pero también en situaciones complejas, como el vídeo que voy a presentar ahora, un paciente con obesidad mórbida, en el que el abordaje del riñón por vía percutánea era imposible por la distancia a la que se encontraba el riñón, por la misma grasa subcutánea, y que por medio de la ecografía y empleando una técnica en decúbito lateral, pues se pudo acceder al riñón. Aquí voy a presentarles el vídeo. Y bueno, en este caso con la complejidad de que el paciente tenía un quiste muy grande en el polo superior, siendo paciente pues trasplantado, y que en este caso pues nos acercamos al polo inferior, obtenemos la muestra del polo inferior, una muestra muy representativa, y que nos permite la ecografía, pues, primero acceder a sitios que antes era imposible si no nos ayudamos de la ecografía, y en este caso pues empleando una técnica en decúbito lateral, y aquí podemos ver pues, una paciente con textura bastante grande, en el que en muchos casos pues, se hubiera desestimado incluso la región de la biopsia porque no llega a la aguja, ¿no? Y la importancia quizás de la ecografía, aparte del procedimiento y las técnicas que podemos ofrecer al paciente, es la detección de complicaciones. En este caso, pues las más frecuentes, el sangrado, bien sea por un hematoma perirenal, que es lo más frecuente que podemos encontrar. Podemos también visualizar hematomas intrarrenales, subcapsulares, en el caso de los nativos, sangrado hacia el sistema colector, hematuria y presencia de fístula arteriovenosa o pseudoaneurismas intrarrenales. Entonces, este tipo de complicaciones podemos ya detectarlas en el mismo momento del procedimiento o en el seguimiento que se hace como recomendación, ¿no? Y aquí tengo una imagen donde podemos ver perfectamente un control por biopsia en el que se ve el riñón perfectamente vascularizado, sin ningún tipo de salida de sangre hacia el exterior, y en esta imagen, no se me va a reproducir el vídeo, se ve la salida o la fuga de sangre en el punto de punción donde se hizo la biopsia, y ya la presencia de un hematoma localizado coincidiendo con esa fuga de sangre hacia el espacio perirenal, ¿no? Y no se me reproduce. Bueno, y en este caso, con este modo, que es el modo de microvasculatura, no se me reproduce el vídeo, podemos ver cómo perfectamente se visualiza la salida de sangre, y en este caso, aplicando el Doppler pulsado, vemos cómo ya hay un registro arterial con su pico sistólico y diástole
que nos indica que efectivamente hay un sangrado activo a través de ese punto de punción y que de hecho está contribuyendo a la formación de un hematoma en el contexto de una complicación post-biopsia, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver otro hematoma como complicación post-biopsia, en este caso en el polo superior, bastante amplio, grande, con diferentes ecogenicidades, que esto ya nos indica también la evolución que va teniendo el hematoma. Cuando más agudo es, pues más anecoico, más negro, y a medida que va evolucionando, pues ese sangrado va también solidificando, se va gelatinizando y la ecogenicidad interna del hematoma pues va cambiando. Eso nos permite también visualizar o identificar si se trata de algo agudo o no. En este caso vemos un vídeo, es el mismo hematoma en su fase aguda, donde vemos que todo el material acumulado es anecoico, la sangre todavía no ha gelatinizado, no se ha solidificado y por lo tanto pues se trata de una situación aguda inmediata post procedimiento, ¿no? En este otro caso vemos imágenes de hematomas subcapsulares en riñones nativos. Aquí vemos la cápsula renal, esa cantidad de esa colección hipoecogénica con respecto al parénquima renal, que en este caso pues estaba condicionando una compresión extrínseca al riñón con deterioro de función renal, con hipertensión, conocido como riñón de Page, y que, bueno, tras hacer seguimiento y solamente bloquear el eje renina-angiotensina en este caso utilizamos un YECA, fue posible solucionar el problema y a lo largo del tiempo, pues a corto plazo, ese hematoma fue desapareciendo y mejorando también clínicamente la situación del paciente. En este otro caso podemos visualizar un aumento de velocidades, se ve este efecto de aliasing que ya nos indica un aumento de velocidad y que es propio de las fístulas arteriovenosas y en este caso pues posterior a una biopsia en la que se comunica la arteria con la vena y vemos cómo cambia ese registro, cómo se ve ese fenómeno, ese efecto de aliasing que ya nos distingue perfectamente esa complicación por biopsia, ¿no? Y que si visualizando la imagen ya es evidente, cuando aplicamos el modo Doppler pulsado, podemos ver cómo se ve un efecto de centelleo a nivel pulsado, pues que nos indica que hay una turbulencia, un aumento importante de velocidades que ya nos confirman la presencia de la fístula arteriovenosa. A veces son fístulas muy pequeñas que pueden pasar desapercibidas, como en este caso, aunque si nos centramos bien en el polo superior vemos una pequeña imagen redondeada de aliasing y que si a esa imagen procedemos a hacer el Doppler pulsado, pues vemos cómo aumenta la velocidad, cómo se ve ese efecto de centelleo, que si nos situamos luego en un registro fuera del sitio de unión o en donde está la fístula arteriovenosa, pues vemos como el registro es totalmente diferente, ¿no? Y que ahora la ecografía, sobre todo en la evaluación de los pacientes renales o en la evaluación del riñón, ha ido adquiriendo mejoras y ya podemos encontrarnos un Doppler mucho más específico, en este caso de microvasculatura, como se ve en la imagen. Aquí vemos un Doppler color normal y a la izquierda vemos una imagen de un Doppler con microvasculatura, donde vemos perfectamente cómo la ecografía nos aporta esa visualización de esos pequeños vasos parenquimatosos y que con este tipo de modos podemos mejorar la identificación de flujo a nivel intrarrenal, valorar isquemias, valorar sangrado activo después de una punción y que nos va a facilitar el diagnóstico de algunas complicaciones que se puedan presentar, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vemos una complicación aguda post-biopsia, donde vemos perfectamente un sangrado activo a nivel de polo superior, que en este paciente, como en todos cuando hay un sangrado inmediato, pues la medida inicial inmediata es la compresión extrínseca directa sobre la zona en la que se ha hecho la punción, pero que en este caso, a pesar de las maniobras de compresión, no fue posible ni siquiera controlar el sangrado, pero existía esa fuga activa de sangre a través del parénquima y bueno, tuvimos que terminar haciéndole una angiotai y se ve perfectamente esa fuga activa de sangre a nivel de la corteza y que, bueno, que en este caso hubo que hacer un tratamiento con radiología intervencionista para poder solucionarlo, ¿no? Y que
Otra utilidad que nos ofrece el POCUS es la evaluación y tratamiento de colecciones, en este caso asociadas al trasplante renal. Era un linfocele extenso que estaba produciendo también desplazamiento del riñón, compresión extrínseca, estaba afectando la función renal del paciente. Y bueno, la rentabilidad de la ecografía en este tipo de colecciones es muy alta porque se visualiza perfectamente, que voy a presentarles un vídeo del procedimiento de forma rápida, se visualiza perfectamente el linfocele de gran tamaño, anecoico, algunos septos, procedemos al drenaje del mismo por vía percutánea y vemos que como ese volumen de 260 mililitros tras el drenaje, pues consigue no solo vaciar casi que por completo esa cantidad de linfoceles, sino que ya permitir el acceso al injerto, porque había tanta colección acumulada que el injerto ni se veía en primer plano. Y tras el drenaje vemos cómo el injerto recupera o vuelve a su posición habitual y bueno, sin la colección que posteriormente pues ya tendrá que definirse su tratamiento definitivo, ¿no? Muchas veces podemos encontrarnos con pequeñas colecciones, no tan amplias, no tan grandes, prominentes como la anterior, sino que en el contexto de un proceso infeccioso, que no haya un foco claro y que sospechemos que esa colección puede ser la causante de ese proceso infeccioso, pues la ecografía nos ofrece esa seguridad para abordar esas pequeñas colecciones y aunque esté el riñón muy próximo, pues con una buena pantalla, una buena ventana, podemos acceder a la zona de la colección, aspirar el contenido necesario y poder estudiar luego esas muestras que nos van a valorar la situación de una forma más específica, ¿no? Y hay otro tipo de colecciones. Este era el caso de un paciente con un derrame pleural derecho, que como se ve en la imagen, presentaba múltiples septos, era anecoico, pero tenía muchos septos. El paciente se había hecho ultrafiltración, se le había intensificado el tratamiento deplectivo y no conseguíamos eliminar ese derrame pleural. Y bueno, lo que hicimos fue plantearle su toracentesis nosotros mismos, aquí el material que utilizamos, en la zona posterior, ecoguiado, visualizamos la zona donde se ve gran cantidad de líquido, extraemos muestras, que en este caso era para analizarla y estudiarla, era una toracentesis diagnóstica, y ya por las características del líquido, color, más o menos se podía intuir que no era un trasudado, ¿no? Y bueno, es una aportación que nos ofrece el POCUS y que sobre todo nos ofrece a nosotros como especialistas, como nefrólogos, de cara a poder identificar problemas de nuestros pacientes sin, evitando espera y incluso necesitando otros especialistas, ¿no? Y bueno, con respecto al POCUS y su asociación con la parte vascular, sabemos que hace mucho tiempo se viene empleando la ecografía para hacer el análisis detallado de los vasos, sobre todo las yugulares, las femorales, de cara a la canalización, la carótida, las femorales, la arteria femoral, la aorta, de cara a valorar el riesgo cardiovascular de los pacientes, y que tiene también mucha utilidad, no solo para eso que he comentado, sino que nos va a permitir también poder identificar antes de iniciar el procedimiento el estado venoso, el estado vascular de nuestro paciente, ¿no? Que como se ve en esta imagen, pues tenía una yugular izquierda muy dilatada y una yugular derecha estenosada. Pero es que esa yugular derecha estenosada, cuando se evalúa en un primer plano, se ve normal, y a medida que vamos descendiendo el transductor, vemos como ese diámetro va reduciendo considerablemente hasta casi que minimizarse de una forma importante, que no iba a permitir el paso de un catéter, ¿no? Por mucho que canalizáramos la vena, pues luego la estrechez era tan amplia que el catéter no iba a poder pasar. Y eso es una aportación que nos da la ecografía, que nos va a permitir identificar el estado de los vasos y saber si es o no necesaria la implementación de canalizar o colocar un catéter en esa vía, ¿no? Y ahí se me ha ido. Y en este caso, la ecografía nos va a aportar no solo utilizarla para colocar los vasos más comunes, los yugulares, los femorales, sino que en pacientes en los que no tengamos acceso a vasos yugulares, vasos femorales, podemos a través de la ecografía canalizar vasos que
antiguamente no se asumía que la ecografía puede ser tan útil como son la vena axilar y la vena subclavia, y que aquí muestro un caso de una paciente que no tenía más acceso vascular, se había trombosado su catéter femoral, la otra femoral ya tenía trombosada, la yugular izquierda tenía un catéter que no se pudo retirar y se tuvo que cortar el catéter y quedar con el catéter, y la yugular derecha estaba estenosada. Solo teníamos para dializarla pues la vena subclavia, y bueno, aplicando los conceptos ecográficos, nos atrevimos a por lo menos canalizarle la vena y poderle realizar esa diálisis que estaba ya administrando la paciente. Y aquí enseño un poco cómo poder visualizarla colocando el traductor por debajo de la clavícula. Vemos en un primer plano la arteria hacia adentro y la vena femoral afuera. Pues la administramos su respectiva anestesia, canalizamos el vaso en sentido longitudinal, y en este caso pues se ve directamente la entrada de la aguja a la vena subclavia, y una vez ya canalizada pues procedemos a colocar la guía metálica para poder posteriormente pues introducir el catéter. Como un vaso pequeño y como era la única alternativa, pues lo que hicimos fue poner un catéter de unipunción, pero aquí el riesgo era que la guía se fuera hacia la yugular, ¿vale? O tomar un camino equivocado porque estaba estenosada y porque tenía un catéter ya en la yugular izquierda, y con la ecografía comprobamos que el catéter se había ido a la yugular, a la vena cava superior, y bueno, colocamos el catéter de unipunción sin ningún tipo de incidencia, sabiendo que la guía estaba bien posicionada. Y bueno, luego le hacemos su respectiva comprobación y una radiografía de control donde corroboramos que está bien posicionada el catéter, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues tenía otro catéter que hubo que cortar, que fue el izquierdo, pues no hubo manera de retirarlo cuando disfuncionó. Y eso nos estaba limitando la entrada o nos podía limitar la entrada del catéter de la vena subclavia, o hacer que esa guía se desviara hacia otro camino, hacia la ácido o hacia la propia yugular izquierda, ¿no? Y que en este caso pues confirmamos que el catéter se va a la aurícula derecha. Y bueno, la ecografía nos permite valorar de forma previa el estado vascular de nuestros pacientes de cara a la reacción de una fístula arteriovenosa, así como también nos puede permitir ver sus complicaciones, la importancia que tiene la reacción de la ecografía. Y antes de entrar en las complicaciones del acceso vascular, aquí voy a presentar otro caso muy bonito de un paciente al que se le puso un catéter tunelizado, y luego en el control radiográfico vemos que la punta de ese catéter tunelizado se había desviado hacia la vena ácigos. Recordad que la vena ácigos recoge el drenaje de una parte del sistema venoso abdominal y de la lumbar derecha, y que desemboca a nivel de la vena cava superior, casi en la entrada a la aurícula derecha. Y el catéter tunelizado se desvió hacia la vena ácigos, y lo que hicimos, que en condiciones normales, esto lo hubiéramos derivado al radiólogo intervencionista o al cirujano vascular para que a través de escopia recanalizara ese catéter o volviera a colocarlo. Pero lo que hicimos fue simplemente guiarnos a través de la ecografía con unos conceptos claves y unas mediciones radiográficas que ahora enseñaré, y de esa forma pues pudimos recolocar el catéter sin necesidad de escopiar. Aquí vemos cómo se va la ácigos, y en la anteroposterior la misma desviación. Primero comprobamos a nivel de aurícula derecha que no se veía o que la aurícula derecha estaba vacía. Abrimos el punto de incisión del catéter a nivel del cuello, seccionamos el catéter, y como estaba 7 centímetros por dentro del ácido, lo que hicimos fue retirar 7 centímetros el catéter, y ya una vez retirado y que en principio debería estar fuera del ácido, confirmamos, una vez introducir la guía, que la guía entraba a aurícula derecha. Aquí se ve perfectamente en la ecocardio cómo la punta de la guía está dentro de la aurícula derecha, entonces ya sabemos que está bien posicionada la guía. Continuamos con el procedimiento de tunelización habitual, y luego, una vez puesto, pues ya comprobado la permeabilidad del catéter, visualizamos que a nivel de aurícula derecha existía burbujeo de suero fisiológico, y con el Doppler pues también confirmamos
el aliasing en el momento que se infunde el suero fisiológico. Y eso ya nos ratificaba que el catéter estaba bien posicionado, como se ve en la imagen, ¿vale? Y bueno, de cara a la evaluación del acceso vascular, todos sabemos que una fístula arteriovenosa, una vez realizada, debe cumplir la regla de los 6. Esto es un poco generalizado, pero en principio a las 6 semanas de haber realizado la fístula ya podría tener datos de maduración como un diámetro superior a 6 milímetros, aunque en las últimas guías hasta 4 milímetros se acepta en la radiocefálica como maduras, una profundidad no superior a 6 milímetros y que al valorar el flujo, pues este flujo sea superior a 600 mililitros minuto. Esto también individualizando y según qué acceso vascular, si es radiocefálico, no basílico, hemorrocefálica, ¿no? Y bueno, lo más importante es que lo ideal, una vez confeccionada la fístula, esas primeras funciones, yo creo que debería ser casi que imprescindible hacerlas ecoguiadas, porque estamos hablando de un acceso vascular todavía quizás no maduro del todo, en el que el paciente todavía puede tener algo de edema, inflamación, y que a veces esas funciones, si no son acertadas, pueden conllevar a múltiples complicaciones que luego pues, hacen que se pierda ese acceso vascular, ¿no? Y aquí enseño pues, que la visualización de la canalización ecoguiada de la fístula es muy fácil, la ventana es muy superficial, se ve perfectamente la aguja, se ve perfectamente la permeabilidad y que esto debería ser casi que una constante en las unidades de diálisis, sobre todo en aquellas fístulas nativas recién confeccionadas o en aquellas que tengan alguna complicación para disminuir todavía más la posibilidad de que el paciente pueda presentar alguna complicación como las que se ven en la imagen, ¿no? Donde podemos encontrar un pseudoaneurisma, aneurisma, estenosis, infección, trombosis, hematoma, síndrome de Robo, un sinnúmero de complicaciones y que son muy habituales en las unidades de diálisis, ¿no? Y bueno, lo más importante, que esto, la ecografía nunca va a reemplazar el examen físico, tenemos que inspeccionar la fístula, ver si hay asimetría, si hay bultos, si hay cambio en la coloración de la piel, si en el caso de que haya un bulto, a qué corresponde ese bulto, si hay datos de infección local, pues todo esto nos va a orientar la posible causa del problema del paciente, ¿no? Y por supuesto, si sopla o no sopla, valorando que estuviera la fístula permeable o no, y saber en qué momento pues, solicitar la actuación del cirujano vascular. Bueno, esto es un caso nuestro de un paciente que después de una punción de su fístula presentó un bulto, pues, se pensaba que podía ser un hematoma y bueno, aparentemente se pincha, sangra, no coguiado y se forma un bulto. Ahora, lo curioso es que al practicar la ecografía a ese bulto, pues el bulto sí tenía un hematoma, pero es que ese hematoma estaba contenido, tenía una pared que lo contenía y esa pared comunicaba con el vaso y esto es lo que se conoce como los pseudoaneurismas, ¿no? Y que ya no es un simple hematoma, no, sino que es un pseudoaneurisma que de no tomar las medidas, las precauciones necesarias, pues puede llegar a complicarse todavía mucho más, ¿no? Y que la ecografía nos permite visualizar ese punto de comunicación, esa cavidad que se forma alrededor, ese hematoma que contiene esa comunicación de entrada y salida, que recibe el nombre de signo del yin-yang. Hay un flujo de entrada y otro flujo de salida y se ve esos dos colores, azul-rojo, típicos de la imagen de yin-yang y por eso se le ha asignado ese nombre, ¿no? Pero es que además, cuando visualizamos esa comunicación y centramos el Doppler pulsado a nivel del cuello de ese pseudoaneurisma, vemos ese flujo de entrada y salida donde la diástole se ve invertida y eso ya nos confirma la presencia de un pseudoaneurisma, ¿no? Esa inversión de la diástole en el cuello del pseudoaneurisma, ¿no? Y podemos encontrarnos un paciente después de una diálisis o tras la punción con un gran hematoma que se extiende en todo el brazo, en este caso era una fístula húmero-basílica superficializada, una prótesis, perdón, y que al visualizarla pues, vemos ya unos pequeños pseudoaneurismas alrededor de la prótesis y que cuando visualizamos en todo su trayecto vemos que no solo tenía uno, que tenía múltiples pseudoaneurismas producto de también múltiples pinchazos a lo largo de su terapia dialítica, ¿no? Y que bueno, que a la hora de visualizarlo, aunque sea muy pequeño, se ve perfectamente ese flujo de entrada y salida
o signo del yin-yang, donde ya pues, nos confirma la presencia de ese hematoma contenido y que deja una cavidad donde la sangre se comunica, ¿no? Y bueno, esta imagen, la verdad que no tiene presentación. Esta fue una paciente que se le implantó una prótesis y cuando llega de su postoperatorio, que ya, bueno, se iba a conectar a su día, estaba con un catéter, nos dice, no, es que me duele el brazo. Ahora, cuando le quitamos los apósitos, la sorpresa era esa herida quirúrgica con unas grapas que fuera de sitio, múltiples signos locales de dolor, calor, eritema, supuraba incluso, y que bueno, esto ya si por fuera las grapas estaban puestas de esa forma, pues no me quiero imaginar la asepsia y las medidas que se tomaron a la hora de realizar la prótesis, ¿no? La implantación de la prótesis, y la ecografía pues nos evidencia perfectamente cómo esos signos locales de infección se hacen manifiestos también a nivel ecográfico, y vemos como alrededor de la prótesis hay una colección periprotésica con partículas en su interior heterogéneas, pues que ya nos ratificaba y nos confirmaba que pues, esa prótesis, así como tenía signos locales en la piel, pues internamente también tenía una colección asesificada, ¿no? Hubo que retirar la prótesis. Y bueno, aquí presento un caso clínico que también los casos clínicos nos orientan, porque esto es lo que nos pasa en casi todas las unidades de diálisis. No es muy universal todos estos casos, ¿no? En este contexto era un paciente varón de 44 años, diabético, hipertenso, obeso, tenía un catéter yugular permanente, luego una fístula humerobasílica derecha, que no funcionó, se le hace una segunda fístula arteriovenosa en el brazo derecho. ¿Y qué pasa? Se deriva a nosotros para progresar a un centro periférico. El paciente se deriva porque al momento de la punción, pues no se hizo de forma ecoguiada, era una fístula que estaba recién confeccionada, y pues la cara del paciente ya nos podemos imaginar como la imagen esta cuál pudo ser. Y también por otro lado tenemos la cara de enfermería, ¿no? Que todo el personal de enfermería cuando se expone a este tipo de situaciones, sé que no lo pasan bien, sé que por dentro sienten algo de culpa, y que bueno, que en muchas situaciones pues esta es la imagen que vemos después de una complicación al pinchar la fístula, ¿no? Y quizás pues por no tener un ecógrafo o no saberlo usar, bueno, pero bueno, o porque se ve tan bien que pues la parte práctica del enfermero pues también tiene su valor, y se hace la punción no ecoguiada, ¿no? Este fue el brazo después de esa punción o esa extravasación. Nos llega así el paciente con mucho edema, tensión, hematoma, dolor, ¿vale? Le realizamos la ecografía y ya se veía cómo esa fístula que se veía permeable se iba profundizando, estaba aquí a 2 centímetros por ese gran hematoma que se había extendido a lo largo de todo el brazo, y que de hecho estaba generando una compresión extrínseca de la fístula que lograba reducir su tamaño casi hasta el nivel de la axila, ¿no? Y cuando aplicamos el Doppler color, pues se ve ese efecto de ese fenómeno de aliasing, ese aumento de velocidad que ya te sugiere la reducción del calibre de ese acceso vascular, en este caso de la fístula, y que nos orienta a una estenosis, ¿no? Y bueno, le hacemos su mapeo vascular, vemos cómo esa fístula a lo largo de su trayecto va reduciendo su calibre, va profundizando hasta casi que estenosarse considerablemente, y que cuando realizamos el Doppler color, pues se ven los otros signos característicos de estenosis, que es ese aliasing, ese aumento de velocidad, ¿vale? Que se transmite o se puede visualizar con ese color. Y bueno, aquí está la medición de flujo que le hicimos, pero a nivel del punto más crítico, donde está el aumento de aliasing, pues vemos como hay un aumento de la velocidad picosistólica, ¿no? Y que bueno, ya en el modo 2D se ve una reducción importante de esa estenosis. Y cuando hacemos el barrido ecográfico, pues visualmente es que es muy evidente. Y en el modo Doppler todavía más, porque aparte de la reducción de calibre, vemos ese aumento de velocidad con ese fenómeno de aliasing, pues que ya nos distingue que sí que hay un aumento de velocidad en ese sitio y que posiblemente por una estenosis. Y en este caso, por una compresión extrínseca que era el hematoma.
El paciente, después del seguimiento ecográfico, no, a pesar de incluso haberse reabsorbido el hematoma, la vena no había recuperado su diámetro. Lo comentamos a cirugía vascular, realizan fistulografía, se confirma una estenosis larga de 5 centímetros crítica, intentan practicar una angioplasia con balón. El paciente presenta una complicación tras la misma, una trombosis masiva de la vena eferente, y finalmente pues terminan ligando esa vena junto a su anastomosis y bueno, se tuvo que anular esa fístula, ¿no? Entonces, aquí el punto no es ver la complicación, sino analizar si esto se hubiera podido evitar. Estoy seguro que se hubiera podido evitar, ¿vale? Y que el empleo de la ecografía para una punción del acceso vascular garantiza por lo menos saber que nuestra aguja va en el camino adecuado, en la dirección, en el ángulo correcto, y que va a disminuir la posibilidad de que el paciente presente ese tipo de complicaciones. Sobre todo nos va a disminuir costes, el trauma que supone para el propio paciente, para el enfermero también, el coste de una fístula que se tiene que realizar nuevamente o un nuevo catéter. A todo esto tenemos que analizarlo y son costes que afectan de todas las formas, ¿no? Y que todo esto, si lo valoramos, pues al final resulta hasta más rentable pues adquirir un ecógrafo para aquellas unidades que no cuenten todavía con ecógrafo. Yo creo que hoy en día son muy pocas las que no lo tienen, ¿no? Y que todo esto nos va a ayudar a reflexionar que el ecógrafo es una herramienta imprescindible en una unidad de diálisis, así, de forma tajante. Y que no tenga ecógrafo, que analice sus gastos, sus costes y todo lo que supone y todos los beneficios que le pueda aportar, y que hagan cuenta que el ecógrafo le va a salir mucho más rentable. Y bueno, siguiendo con la valoración del POCUS y la parte vascular, tenemos en cuenta que el POCUS nos va a ayudar también al diagnóstico de trombosis venosa, bien sea a nivel yugular, a nivel femoral. Las trombosis, cuando están asociadas a los accesos vasculares, hay que tener en cuenta que las más frecuentes son las femorales, en segundo lugar las yugulares, y menos frecuentes las trombosis subclavias. Son más sintomáticas en las venas femorales. Lo primero que sucede es que hay una dificultad al retorno venoso, hay un edema asimétrico condicionado a quizás donde está el acceso vascular, y que bueno, las subclavias casi que pasan desapercibidas hasta que el paciente se le hace una fístula arteriovenosa y se hincha el brazo. Y pues cuando ya nos damos cuenta tardíamente que era porque tenía una trombosis o estaba ya estenosada la subclavia, ¿no? Y que, ojo, que las trombosis no solo van a afectar a la vena ventral, sino que también pueden extenderse y afectar vena cava, afectar la aurícula y generar complicaciones mucho más sistémicas, ¿no? Entonces, quizás el miedo de la importancia de identificarlas precozmente. Y en esta imagen vemos dos vídeos, uno con una trombosis parcial, donde el ecógrafo al colapsar, pues colapsa la vena, se ve permeable la luz del vaso, esto que se ve anecoico del flujo, incluso se ve la turbulencia del flujo pasando a través del vaso, y esa imagen hipoecogénica alrededor, donde ya nos indica que hay un trombo ahí incipiente que no está condicionando un colapso total o una obstrucción total. En la otra imagen vemos perfectamente cómo la luz del vaso está totalmente ocupada por un material ecogénico heterogéneo, que incluso impide que al momento de hacer la compresión del vaso colapse la vena, que es la manera más fácil de diagnosticar o detectar si es una trombosis. Si no colapsa, pues, y hay material ecogénico en su interior, pues es un trombo y no hay que hacer, pues, se diagnostica inmediatamente. Y aquí vemos cómo el trombo no solo condiciona que se acumule sangre, que luego se coagule y obstruya totalmente la luz del vaso, sino que impide el retorno sanguíneo venoso, y que eso tiene también muchas manifestaciones sistémicas en el paciente, ¿no? Bueno, como es el caso, aquí vemos un miembro inferior con un edema asimétrico de la pierna derecha, y cuando le hacemos la eco, la sorpresa era que tenía trombosada toda la vena femoral, como incluso la safena, ¿no? Y que, bueno, siguiendo el estudio, la ilíaca derecha también la tenía trombosada. Y el paciente no tenía un catéter, pero había cortado un catéter en esa pierna, y eso quizás fue la causa de esa trombosis. Y bueno, y el POCUS y su relación con la parte vascular, sobre todo arterial, tiene mucho valor pronóstico. Tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes son unos pacientes con alto riesgo cardiovascular, es la principal causa de muerte de nuestros pacientes, y una valoración
periódica del árbol vascular arterial nos puede ayudar quizás a identificar ese paciente con ese perfil de riesgo en el que tenemos que ser más insistentes, en el que tenemos que individualizar su riesgo por encima quizás de otros pacientes que no lo tengan. Entonces, la ecografía nos va a ayudar o nos va a dar esa herramienta para individualizar cada paciente. Una manera práctica, sobre todo a nivel carotidio, es determinando el grosor íntimo medio. Esto tiene mucho interés para el nefrólogo, por lo que he comentado del riesgo cardiovascular que tienen nuestros pacientes, con mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de ictus, y que, bueno, todos sabemos que el grosor íntimo medio tiene una relación directa con los factores de riesgo cardiovascular. A mayor factores de riesgo cardiovascular, más engrosamiento de la íntima y la media, mayor riesgo de presencia de placas arteriovenosas, y este riesgo se incrementa mucho más en varones que en mujeres, en los hipertensos y pacientes mayores, y que incluso en pacientes diabéticos ese riesgo se multiplica por 10, y si le añadimos dislipemia, tabaquismo y obesidad, que esto es un pool que tienen muchos de nuestros pacientes, pues está todo servido para que haga una complicación vascular, y que si nosotros previamente la tenemos identificada, pues quizás podemos ser más insistentes y podemos utilizar herramientas terapéuticas para intentar prevenir o anticiparnos a ese problema, ¿no? Entonces, aquí la asociación de a mayor presencia de factores de riesgo cardiovascular, pues mayor grosor íntima media. Voy un poquito rápido, si no nos va a dar tiempo. La exploración del grosor íntima media es muy sencilla, un traductor lineal. En el lado derecho del paciente lo situamos en modo transversal y en modo longitudinal, y evaluamos de abajo arriba la arteria, la carótida, hasta su bifurcación. Analizamos en ese barrido si hay o no la presencia de alguna placa, obstrucción o un cambio en el diámetro de la misma, y luego en el modo longitudinal pues hacemos lo mismo, un barrido desde afuera hacia adentro, identificando la carótida y hasta su bifurcación, hasta la zona del bulbo, y en esa zona pues intentaremos medir el grosor íntima media. Casi todos los ecógrafos tienen ese software para valorar el grosor íntima medio, y lo hacen de forma automática. Si es menor de 0,8, que es lo habitual, lo normal, pues sabemos que ese paciente tendrá un riesgo menor al que lo tenga elevado o el que presente alguna protusión o ya una placa instaurada, ¿no? Se debe medir o en la cara anterior o en la posterior. Lo más habitual, lo que más se recomienda es antes del bulbo, y en la zona de bulbo pues es donde más riesgo de placa o formación de ateromas pues podemos encontrar. Aquí vemos visualmente en modo transversal un vídeo donde, haciendo un barrido simplemente por ayudar, ya vemos la presencia de una gran placa que obstruye casi que un 60-70% de la luz del vaso. Aquí no hay que hacer medición de grosor íntima medio, aquí ya hay una placa instaurada, y pues no, ya aquí las medidas serán otras, ¿no? Con el estudio Doppler pues, confirmamos que hay un aumento de velocidad en ese punto donde se reduce la luz del vaso, justo en la zona del bulbo, en la bifurcación, y bueno, ya esto podemos encontrar en diferentes situaciones. Aquí vemos una placa en la carótida común que también ocluye la luz del vaso. Cuando hacemos el modo Doppler color, vemos cómo esa velocidad aumenta con ese fenómeno de aliasing y reduce la luz del vaso, por supuesto. Y aquí, analizando el Doppler ya pulsado, vemos que cómo hay un aumento de velocidad pre-estenosis en la zona estenótica, cómo aumenta mucho más, y post-estenosis cómo vuelve a disminuir, ¿no? Y esto ya un análisis mucho más detallado de la estenosis. Y la relación del POCUS con las alteraciones abdominales también va más allá de identificar grosor íntima medio, detectar placas, ¿no? También podemos utilizarlo para evaluar a nuestros pacientes con hiperparathyroidismo secundario, ¿no? Y sabemos que los pacientes con hiperpara secundario, que el diagnóstico es bioquímico, el empleo de la ecografía va a ayudarnos a detectar si ya hay presencia o no de un adenoma que posiblemente nos interfiera en que mejore ese control de PTH con tratamiento. Cuando hay unos adenomas muy grandes, sabemos que la respuesta al tratamiento va a ser menor, y el identificar este tipo de adenomas pues nos va a ayudar a individualizar cada paciente si se va a beneficiar del tratamiento de intervención quirúrgica antes de exponerle tanto tiempo a tratamiento que ya sabemos que tiene muchos efectos secundarios. Y la identificación de adenomas para tiroides es también muy sencilla, ¿vale? El cuello es muy fácil de acceder independientemente de la contextura del paciente. La sonda lineal va a ser suficiente. Y en este caso, pues, cuando identificamos un adenoma, en la característica ecográfica es encontrarnos un nódulo hipoecogénico con respecto a la densidad del tiroides, aquí se ve mucho más gris, redondeado, con una cápsula fina bien delimitada, y que esto en el contexto de un paciente con niveles, cifras de PTH muy altas, en hemodiálisis y una historia de enfermedad renal crónica, larga evolución, pues lo más probable es que se trate de un adenoma en el contexto de un hiperparathyroidismo secundario, ¿no?
un adenoma paratiroideo. Aquí enseño varias imágenes donde vemos diferentes tipos de adenomas, ¿no? En el lado derecho, el lóbulo tiroideo derecho, los vasos de referencia, la carótida, la yugular, y aquí en la cara posterior una imagen redondeada, hipocogénica, bien delimitada, hipocogénica con respecto al tiroides, en el contexto de un nódulo paratiroideo derecho. Aquí vemos uno del lado izquierdo, vemos el lóbulo tiroideo izquierdo, vemos la carótida, vemos la yugular, vemos esa imagen hipoecogénica, bien delimitada, redondeada, pues también con una cápsula fina incluso que la delimitaba en el contexto de un nódulo paratiroideo izquierdo, y así podemos encontrarnos diferentes espectros, diferentes visualizaciones de nódulos paratiroideos que con la ecografía cervical son muy fáciles de distinguir. El empleo de la técnica también es muy sencillo. Nos posicionamos desde la zona submandibular hacia abajo, vamos deslizando en modo transversal el traductor y utilizando como referencia los vasos del cuello, la arteria y la yugular, pues una vez lleguemos al tejido tiroideo, si visualizamos por fuera del tiroides, bien sea a nivel superior o inferior, y en la cara posterior, la presencia de una imagen hipoecogénica, nodular, bien definida, y en el contexto clínico de nuestros pacientes, pues esto es lo más probable que se trate de un adenoma, ¿no? Paratiroideo. Luego se hace un barrido en modo longitudinal de afuera hacia adentro, también identificando o teniendo como referencia el lóbulo tiroideo, y aquí vemos no solo uno, sino que identificamos por detrás del tiroides, del tejido tiroideo, identificamos la presencia de dos adenomas, uno superior y uno inferior, paratiroideos, ¿no? De gran tamaño, que luego pues se correlacionaba con esas cifras elevadas de PTH, la poca respuesta a los calcimiméticos, y que, bueno, que ponía manifiesto ya la presencia de un adenoma que eso no iba a responder a tratamiento, ¿no? Aquí tenemos que distinguir también cuándo es más característico adenoma y cuándo no, ¿no? En el contexto de un nódulo que encontremos dentro del tiroide que tenga la misma ecogenicidad del tiroide, pues será un nódulo tiroideo, ¿no? Y en este mismo paciente, aparte de tener su nódulo tiroideo, pues por detrás y en la cara posterior, pues tenía un nódulo hipoecogénico con respecto al tiroides, bien delimitado, con una cápsula fina, pues que era en este caso, pues asociado a un adenoma paratiroideo, y que no solo tenía uno, tenía más adenomas, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, aquí tenía otro adenoma, este tiene una forma triangular, bien definido, hipocogénico con respecto al tiroides, y que del lado izquierdo también se veían dos imágenes también hipocogénicas con respecto al tiroides en la cara posterior, una superior y otra inferior, y cuando hacemos un corte sagital en la parte medial del cuello, pues vemos como tanto del lado derecho, aquí está su lóbulo tiroideo derecho, y por detrás un gran adenoma paratiroideo derecho, y en el lado izquierdo igual, otro gran adenoma paratiroideo izquierdo. Cuando le hacemos la gamografía y el SPEC, ¿vale? El SPECTAC, vemos que efectivamente no solo tenía un adenoma, sino que tenía 4, que era lo que nosotros habíamos visualizado en el estudio ecográfico, y por supuesto había uno mucho más activo que los demás, ¿no? Que quizás este era el más funcionante. Y aquí, a manera de caso clínico, otra aportación del POCUS en nefrología, y esto es un caso real, un varón de 32 años, sin alergias medicamentosas conocidas, sin antecedentes de interés, típico dolor en hipogástrico, flanco izquierdo, asociado síndrome visional, por la curia y suria tenemos, de una semana de evolución, que acude a urgencia, la analítica no tenía deterioro funcional, el sistema de orina solo tenía micromaturia, se va de alta con el diagnóstico de cólico renoureteral izquierdo, con tratamiento antiinflamatorio y abundante hidratación para casa. Este chico era familiar de un conocido del servicio, y pues nos comenta el caso, le digo, oh, mándalo, y le hacemos una eco y valoramos por qué persistía con dolor, ¿no? Llega, le hacemos la eco, y cuando vemos el riñón izquierdo, lo vemos totalmente dilatado, los grupos calicales superior, medio, inferior, ectásico, la pelvis, el ureter dilatado, la clínica, el dolor, bueno, tenía una uropatía obstructiva clara. Y ahora cuando visualizamos la vejiga, el ureter muchas veces no es fácil identificarlo, salvo que estemos dilatados en los riñones nativos, solo el tramo proximal, que era lo que veíamos. Pero cuando observamos la vejiga, se aprecia en el meato ureteral izquierdo ya una imagen hiperecogénica, redondeada, con sombra acústica posterior, que ya estaba cantando, ¿no? Y cuando le hacemos el estudio Doppler color, pues vemos efectivamente que esa imagen hiperecogénica dejaba un halo de aliasing
detrás de ella, conocido como el signo de la cola de cometa, que es típico de la litiasis, con su sombra acústica posterior, pero en Doppler esa cola de cometa, y que cuando hacemos el estudio pulsado, en esa imagen hiperecogénica se ve ese fenómeno de centelleo característico del choque del ultrasonido con la litiasis, ¿no? Y al hacer el estudio Doppler en la vejiga, visualizamos cómo ese ureter izquierdo estaba totalmente ocluido, o sea, no dejaba salir el jet ureteral. Esto que se ve aquí se llama jet ureteral, que es el flujo o salida de orina a través del meato ureteral, ¿no? Y en el lado izquierdo estaba totalmente ausente. O sea, que tenía una obstrucción por una piedra y una dilatación de la vía urinaria. O sea, que esto era un cólico nefrítico complicado, que si no se hubiera hecho nada, el paciente iba a seguir con antiinflamatorio, con hidratación y seguramente el riñón lo hubiera podido perder, ¿no? Aquí se ve el jet ureteral derecho y la ausencia del izquierdo en el Doppler color. Se comentó con urología, le probaban de forma preferente una cistoscopia, extraen esa piedra del meato ureteral izquierdo, le hacemos un control ecográfico a la semana y el riñón, que estaba totalmente dilatado, había vuelto a la normalidad. En la vejiga ya no se veía esa imagen ecogénica, hiperecogénica, con sombra acústica posterior, y cuando hacemos el estudio Doppler color vemos que presenta ambos jets ureterales, ¿no? Estos jets ureterales no son continuos, son intermitentes, va por pulso, hay que esperar hasta 1 o 3 minutos para visualizarlos, pero en este caso ya veíamos la presencia de ambos jets ureterales y en la sonda en posición longitudinal vemos cómo está tanto el izquierdo como el derecho, ¿no? Entonces se había resuelto el caso del paciente. Y bueno, aquí este otro caso de ausencia del jet ureteral derecho con presencia del izquierdo, también lo mismo, tratamiento, es decir, mejoró con tratamiento, hidratación, expulsa la piedra, y luego en el control pues se ve como ambos jet ureterales pues se hacen permeables y ya por lo menos pues nos garantiza que los ureteres están totalmente desobstruidos, ¿no? En este caso el derecho, que era el que estaba obstruido. Y ya para finalizar, otra aplicación del POCUS, que son muchas, pero he intentado resumir quizás las más llamativas, y es la utilidad del POCUS en los catéteres peritoneales. Y esto es un caso típico que se repite mucho en la unidad de diálisis peritoneal, típico paciente que no va al catéter, que se hace una radiografía y se ven muchas veces por toda la barriga, y que bueno, que con enema, laxante y todo esto, pues se intenta resolver esa disfunción del catéter peritoneal. En este caso, lo mismo, enemas, dieta, un montón de cosas, mejoró esa cantidad de ese a nivel intestinal y el catéter seguía sin ir. Ahora, visualizamos el catéter con el ecógrafo, vemos que efectivamente no entraba ni salía, había dificultad, quizás para entrar en algunos momentos y después de los enemas entraba con facilidad, pero aquí vemos que no acumula líquido. Esto fue antes de empezar el llenado peritoneal, pero se identifica en la ecografía con la sonda COMET claramente esa imagen de doble raíl que nos pone manifiesto que es el catéter peritoneal que llega casi hasta el fondo del saco de Douglas, o sea que está bien posicionado, como se ve incluso en la radiografía que está bien posicionado. Y cuando administramos suero vemos cómo el líquido peritoneal, vemos cómo entra con facilidad ese líquido peritoneal y se va llenando la cavidad, en este caso el fondo del saco de Douglas, por la entrada de líquido. O sea que el catéter permitía la entrada de líquido peritoneal, pero al momento de drenar era imposible, a pesar de tenerlo totalmente llena ya la cavidad, infundió casi 1 litro, litro y medio, no drenaba ese catéter, o sea que infundía bien, pero no drenaba. Ahora, visualizando bien el catéter, nos damos cuenta que en la punta del catéter, donde está la fenestra del mismo, pues tenía una gran cantidad de partículas o unas imágenes hiperecogénicas, que en el caso de este paciente era un atrapamiento del epiplon, que al momento de infundir el líquido se liberaba, pero al momento de drenar volvía a ocluir los orificios del catéter peritoneal, ¿vale? Y la ecografía pues, nos permitió primero identificar la causa, que no eran las heces las que estaban obstruyendo ese drenaje, sino que era un atrapamiento de epiplon lo que lo tenía disfuncionando, ¿no? Entonces, ya para finalizar, la pregunta es ¿cuáles son los límites que nos plantea la ecografía? Y la verdad es que lo realmente importante no son las limitaciones de la técnica quirúrgica, instrumental, ni las limitaciones del ecógrafo. Son las limitaciones que uno mismo como nefrólogo se pone. Y este proverbio chino lo pone de manifiesto, que quien quiere
encuentra motivos y quien no quiere busca excusas. Y nosotros hemos encontrado motivos más que suficientes para poder ofrecerle a nuestro paciente de forma integral todas las alternativas diagnósticas y terapéuticas quirúrgicas para solventar su situación y su problema de salud. Y eso yo creo que debe ser ya una tendencia en la nefrología para que nuestra especialidad haga incluso más atractivo clínico y los estudiantes quieran ser nefrólogos y, bueno, llamar un poco más a la población de estudiantes de medicina que se interesen por nuestra especialidad, que ya sabemos que no hay un interés tan amplio en la misma, ¿no? Y nada, esta era mi charla el día de hoy. Y ya para finalizar, tenemos que cambiar esa visión de nefrosaurio, donde creemos que la radiografía, el martillito y el fonendoscopio van a ser lo único que podemos emplear para valorar a nuestros pacientes. No, tenemos que abrir la mente al POCUS, a la ecografía, a pie de cama del paciente, además del martillito, además de la radiografía si quieres radiar al paciente y el estetoscopio. Y si le añadimos la parte intervencionista, pues al final terminaremos siendo nefro-interpocus. Y esto es mi charla el día de hoy. Muchas gracias. Esta es la cuenta que tenemos en Twitter, nefro-interpocus, para el que nos quiera seguir. Aquí somos mucho material docente. Y nada, espero que les haya gustado. Y tenemos una tercera parte que planteamos otras novedades, la ecocardioscopia, el empleo de la ecografía musculonutricional, bueno, otras cositas que no daba tiempo para hacerlo todo en una hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que ha sido interesantísima y sobre todo yo creo que abres una perspectiva muy interesante para el mundo de los nefrólogos y de las enfermeras que se dedican a la nefrología y también para las unidades de diálisis. Es decir, hay muchas cosas que has hablado que se hacen específicamente en un hospital, pero tú crees, es decir, ¿cómo ves tú el mundo de los centros extrahospitalarios con el ecógrafo? Nosotros ya hemos empezado, pero ¿cómo ves tú este mundo? A ver, lo veo necesario, primero que todo. Veo mucho interés por parte del personal de enfermería en aprender la técnica. Estamos teniendo un aumento de rotaciones de enfermeros que quieren aprender la técnica ecográfica con nosotros, pero es que eso ya plantea que sí hay una necesidad y que el propio personal de enfermería, no hablemos de los médicos, el propio personal de enfermería la siente, ¿sabes? Es que saben que hay un recurso, que hay un dispositivo, un aparato, un ecógrafo que les va a solucionar, a solventar primero la tarea que tienen que hacer, que es evaluar al paciente, acceder a su acceso vascular, mantener la integridad de ese acceso vascular y los enfermeros yo sé que están en pro de hacerlo y de hacerlo bien. Entonces yo creo que esto es necesario y útil y práctico y yo creo que no tiene mucha discusión al respecto. Llegará un momento en que no pincharemos sin ecógrafo, ni haremos, es una herramienta más, como una mano más que tengamos, ¿no? Totalmente. Es que a mí me recuerda cuando yo empecé de residente que los intensivistas analizaban los accesos vasculares por referencia anatómica. Bueno, Y nosotros, como ya estamos como la técnica, claro, nos veían como, mira, con un ecógrafo para esto, y si no tienes el ecógrafo, la pregunta es siempre, ¿y si trabajas sin ecógrafo, cómo lo haces? Oye, pues es que el ecógrafo ya está. O sea, si tú tienes una herramienta que te va a mejorar o te va a disminuir la posibilidad de que se complique el paciente, pues si la tienes, utilízala. Entonces, de nada me sirve. ¿Tengo que saber la técnica? Sí, tengo que saberla sin ecógrafo, por supuesto. Pero es que si lo tengo, ¿por qué se lo voy a negar al paciente? Entonces, a día de hoy, los anestesistas y los intensivistas no colocan vías sin ecógrafo. No sé, en algunos sitios habrá alguno que lo haga a la antigua usanza, pero las nuevas guías incorporan leer la necesidad del ecógrafo para canalizar vías centrales. Y lo mismo debe hacerse para el acceso vascular, lo mismo. Estamos fuera de tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta rápida, porque sin duda, mientras tanto, solamente ¿qué opinión tienes de los ecógrafos pequeñitos estos portátiles? ¿Son prácticos? Sobre todo me llama la atención porque tienen la doble sonda en el mismo ecógrafo. Y para algo sencillo, a lo mejor sobre todo acceso vascular, para la punción y, no sé, una valoración rápida. No lo sé, ¿eh? No sé si tienes experiencia, Carlos. Sí, lo hemos tenido, ¿vale? Y, a ver, cualquier dispositivo es útil. Si tengo un dispositivo que te sirve tanto la sonda combi y lineal, pues mejor, porque ya tienes dos sondas y puedes utilizarlo para diferentes técnicas. Pero de cara a los dispositivos portátiles, una unidad de diálisis yo creo que es lo ideal, porque no tienes
la máquina, la consola enorme desplazándose que tienes que conectar hasta que cargue, no, tiene un dispositivo práctico, lo pones al ladito de la cama del paciente, del sillón, y te dedicas a lo que va a hacer, o evaluar el pulmón, o hacerle una valoración al acceso vascular y pincharlo ecoguiado. Entonces, es muy práctico y hace que incluso la técnica sea más fácil de aprender. No hay tantos botones, tanta complejidad como las consolas, que a veces chocan a la primera y como que te evitan o te ponen el muro ahí. Sí, totalmente. Vale, bueno, pues estamos ya fuera de tiempo, así que vamos a cerrar la sesión, que bueno, pues revolucionario, espectacular. Está claro que esto no es una moda, ni mucho menos, esto es la necesidad, como bien has dicho, esto yo creo que está clarísimo. Y que es un tren, yo pongo el ejemplo del tren que ha salido y que hay que coger el tren. Entonces el que no se lo coja se va a quedar fuera en la estación. O sea, está claro que estás en la locomotora y hay ciertos grupos en España también están ahí. Entonces hay que engancharse, hay que coger el vagón cuanto antes. Totalmente. Pues te esperamos para la tercera parte, ¿eh? Te cogemos la palabra, Carlos. Es que pensé que 1 hora iba a ser suficiente y que va. No, intenté hacerlo lo más posible, pero que va, es que hay mucho material. Si nos dejas con más ganas, no está mal. Sí, continuará. Muy bien. Bueno, pues nada, gracias a todo el mundo Carlos. por la asistencia y nos vemos en la siguiente sesión.